En la Catedral de Santiago de Cuba, bajo los vitrales que proyectaban manchas de luz color sangre sobre el mármol blanco, el hacendado don Cristóbal Mendoza y Herrera bebió el vino consagrado sin saber que contenía su propia condena. Era el domingo 15 de marzo de 1846 y mientras el órgano resonaba con himnos de perdón y redención, una mujer de piel oscura observaba desde las sombras del coro alto cómo su amo tragaba cada gota del sacramento envenenado. Nadie imaginaba que aquella esclava doméstica llamada Josefa había transformado el símbolo más sagrado del cristianismo en el instrumento de una venganza que llevaba gestándose durante 11 años. 11 años de silencio, 11 años de observación meticulosa, 11 años esperando el momento perfecto en que la comunión se convertiría en ejecución. La historia que estás a punto de escuchar permaneció enterrada en los archivos eclesiásticos de Santiago de Cuba durante más de un siglo, protegida por el silencio cómplice de una iglesia que prefería ocultar sus propias contradicciones. Es un relato sobre paciencia convertida en arma, sobre fe transformada en instrumento de justicia, y sobre cómo una mujer que pasó media vida arrodillada frente a altares decidió que Dios no llegaría a tiempo para salvarla, así que ella misma tomaría las riendas de su destino. Lo que sucedió en aquella misa de marzo cambiaría para siempre la forma en que la élite cubana entendería el verdadero significado de la Eucaristía. Porque cuando el cuerpo y la sangre de Cristo se mezclan con plantas que crecen en los rincones más oscuros de la selva cubana, la salvación y la condena se vuelven indistinguibles. Santiago de Cuba, en 1846, era una ciudad de contrastes brutales, donde la riqueza del azúcar convivía con la miseria de la esclavitud. Las plantaciones que rodeaban la ciudad producían toneladas de caña que alimentaban los mercados europeos, y cada libra de azúcar llevaba el sudor y la sangre de miles de africanos arrancados de sus tierras. En el corazón de esta ciudad colonial, la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción se alzaba como símbolo de poder espiritual y temporal, sus campanas marcando no solo las horas de oración, sino también los ritmos de trabajo en las plantaciones cercanas. La iglesia era el espacio donde todas las clases sociales coincidían físicamente, pero nunca espiritualmente. Los hacendados ocupaban los bancos de caoba tallada en la nave central. Sus esposas lucían mantillas españolas importadas de Sevilla, y sus hijos vestían trajes que costaban más que el valor de mercado de una familia esclava completa. Los esclavos domésticos se quedaban de pie al fondo de la nave o en los pasillos laterales, y los esclavos de campo permanecían en el atrio exterior, sin derecho siquiera a cruzar el umbral sagrado. Don Cristóbal Mendoza y Herrera representaba la aristocracia azucarera cubana en su expresión más pura y despiadada. A sus 53 años era dueño de la Hacienda San Rafael, una propiedad de 1.200 hectáreas ubicada a 15 kilómetros al este de Santiago, donde 450 esclavos trabajaban desde el amanecer hasta mucho después del anochecer durante la zafra. Don Cristóbal había heredado la plantación de su padre en 1822 y la había expandido mediante una combinación de matrimonios estratégicos, compra de tierras vecinas y una administración brutal que maximizaba la producción sin importar el costo humano. Era un hombre corpulento, de rostro enrojecido por el ron y el sol caribeño, con ojos pequeños y hundidos, que miraban el mundo con la certeza absoluta de quien nunca ha tenido que cuestionar su lugar en el orden natural de las cosas. Su esposa, doña Beatriz Sotomayor de Mendoza, era una mujer de complexión frágil y temperamento nervioso que pasaba la mayor parte de su tiempo en la casa de la ciudad, alejada de los horrores cotidianos de la plantación.
Tenían 3 hijos. Cristóbal Jr., de 25 años, que administraba la hacienda junto a su padre; Mercedes, de 22, casada con un comerciante español; y Rafael, de 19, que estudiaba Derecho en La Habana. El padre Eugenio Martínez, párroco de la catedral, era confesor personal de la familia Mendoza y visitante frecuente tanto de su casa en la ciudad como de la hacienda. Era un hombre de 60 años, delgado hasta la emaciación, con una voz suave que contrastaba con la dureza de sus sermones sobre obediencia y jerarquía divina. El padre Martínez predicaba regularmente sobre la santidad del orden social establecido, citando a San Pablo para justificar la esclavitud como parte del plan divino. Sus homilías enfatizaban que los esclavos debían servir a sus amos terrenales como si sirvieran a Cristo mismo, y que la recompensa por la obediencia llegaría en el cielo, no en este valle de lágrimas. Josefa había llegado a la hacienda San Rafael en 1835, cuando tenía apenas 14 años. Había sido comprada en el mercado de esclavos de Santiago junto con su madre Tomasa y su hermano menor Gabriel, los 3 vendidos como lote familiar por un comerciante que había quebrado tras perder 2 barcos en una tormenta. El precio total fue de 600 pesos, una suma considerable que don Cristóbal pagó sin regatear, porque reconoció en Tomasa las cualidades de una cocinera excepcional y en Josefa el potencial para convertirse en esclava doméstica de confianza. Tomasa había aprendido cocina afrocubana de su propia madre, quien a su vez había traído conocimientos culinarios desde el Congo. Estas recetas combinaban ingredientes europeos con técnicas africanas y hierbas locales, creando sabores que los paladares españoles encontraban exóticos y deliciosos. Don Cristóbal, glotón empedernido que apreciaba la buena mesa tanto como el buen ron, rápidamente convirtió a Tomasa en su cocinera personal, asignándole la responsabilidad de preparar todos sus alimentos tanto en la hacienda como en la casa de la ciudad. Josefa fue inicialmente destinada a trabajos generales de limpieza en la casa grande, pero su inteligencia natural y capacidad de observación la hicieron destacar rápidamente. A los 16 años ya había aprendido a leer y escribir observando las lecciones de los hijos Mendoza, una habilidad que ocultaba cuidadosamente porque la alfabetización en esclavos era vista con profunda sospecha por los amos. También había desarrollado un conocimiento profundo sobre los gustos, rutinas y debilidades de cada miembro de la familia Mendoza, información que archivaba meticulosamente en su memoria sin saber aún que algún día le sería útil. Su hermano Gabriel, 2 años menor que ella, trabajaba en los cañaverales durante la zafra y en el mantenimiento de edificios durante el resto del año. Era un muchacho de naturaleza alegre, a pesar de las circunstancias, con facilidad para la música y una voz que cantaba décimas improvisadas durante las raras horas de descanso. Josefa lo amaba con la intensidad feroz de quien ha perdido todo excepto los lazos de sangre, y Gabriel correspondía a ese amor con una devoción que rayaba en la adoración fraternal. La vida en la hacienda San Rafael seguía ritmos tan predecibles como brutales. Durante la zafra, que se extendía de diciembre a mayo, los esclavos trabajaban jornadas que comenzaban a las 4 de la madrugada y terminaban cerca de la medianoche. El corte de caña era trabajo extenuante que destrozaba manos y espaldas, y el procesamiento en el ingenio azucarero exponía a los trabajadores a temperaturas infernales y accidentes frecuentes. Las pérdidas humanas durante cada zafra eran consideradas normales por don Cristóbal, quien mantenía registros meticulosos de producción, pero nunca de mortalidad. Los castigos eran públicos y elaborados,
diseñados no solo para punir al transgresor, sino para aterrorizar a todos los demás. El cepo, la picota y el látigo eran instrumentos cotidianos en la administración de la hacienda. Las infracciones podían ser reales o imaginadas. Llegar tarde al trabajo, romper una herramienta, mirar con insolencia a un blanco o simplemente estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Don Cristóbal asistía personalmente a los castigos más severos, observando con expresión impasible mientras su capataz, un mulato libre llamado Esteban Morales, aplicaba los latigazos. Morales había desarrollado durante años una técnica particular para maximizar el dolor sin causar daño permanente que redujera el valor comercial del esclavo. Usaba un látigo de cuero trenzado con puntas de metal que arrancaba tiras de piel con cada golpe, pero calculaba la fuerza para evitar daños en órganos internos o fracturas óseas. La tragedia que transformó a Josefa de esclava sumisa en instrumento de venganza comenzó en la Nochebuena de 1835, apenas 4 meses después de su llegada a la hacienda. Era tradición en la hacienda San Rafael que los esclavos recibieran mediodía libre el 24 de diciembre y una ración extra de comida como gesto de generosidad cristiana de don Cristóbal. Esa noche, después de la cena especial en la Casa Grande, los esclavos se reunieron en sus barracones para celebrar a su manera, mezclando rituales católicos con tradiciones africanas que habían logrado preservar a pesar de la represión sistemática. Gabriel, entonces de 12 años, había bebido un poco de aguardiente que circulaba entre los celebrantes y se encontraba en ese estado de euforia adolescente donde el mundo parece más benévolo de lo que realmente es. Cuando algunos de los jóvenes esclavos decidieron cantar y bailar en el patio entre los barracones, Gabriel se unió entusiasmado, su voz elevándose sobre las demás en una décima que improvisaba sobre la libertad y el regreso a África. El ruido llegó hasta la Casa Grande, donde don Cristóbal Jr. y algunos invitados bebían ron y jugaban cartas después de la cena navideña. El hacendado, irritado por lo que consideraba exceso de familiaridad, ordenó a Esteban Morales que fuera a restaurar el silencio. Morales llegó al patio con un látigo y 3 peones armados con palos, gritando que la celebración había terminado y que todos debían regresar inmediatamente a sus barracones. La mayoría obedeció de inmediato, dispersándose en el silencio aterrorizado de quienes conocen las consecuencias de la desobediencia. Pero Gabriel, embriagado y todavía perdido en la euforia de su propia voz, tardó unos segundos de más en reaccionar. Esos segundos fueron suficientes para que Morales lo señalara como líder de la alteración y ordenara que fuera llevado ante don Cristóbal. Lo que siguió quedó grabado en la memoria de Josefa con la claridad terrible de los traumas que nunca cicatrizan completamente. Gabriel fue arrastrado hasta el patio principal de la Casa Grande, iluminado por antorchas que proyectaban sombras danzantes sobre las paredes blancas. Don Cristóbal salió al balcón del segundo piso, una copa de ron en la mano, y observó al muchacho aterrorizado que ahora lloraba y pedía perdón. El hacendado declaró con voz pastosa por el alcohol que la Navidad era tiempo de enseñar lecciones importantes sobre gratitud y respeto. Ordenó que Gabriel recibiera 25 latigazos, una cantidad que para un niño de 12 años podía ser mortal. Josefa y Tomasa fueron obligadas a presenciar el castigo junto con todos los demás esclavos de la casa, convocados específicamente para que la lección fuera colectiva. Esteban Morales ejecutó la orden con su eficiencia habitual, pero la juventud de Gabriel y su constitución no particularmente robusta hicieron que los efectos fueran devastadores. Después del 15º latigazo, el muchacho dejó de gritar
y su cuerpo se aflojó en el poste donde estaba amarrado. Después del 20º ya no respondía a los golpes. Morales completó los 25 como le habían ordenado, aunque era evidente que estaba golpeando un cuerpo inconsciente o quizá ya muerto. Cuando finalmente lo desataron, Gabriel cayó al suelo como un saco de huesos rotos y carne destrozada. La anciana curandera llamada Caridad examinó al muchacho y declaró que aún respiraba, pero que sus heridas eran graves y que necesitaba atención inmediata. Don Cristóbal, todavía en el balcón, se encogió de hombros y declaró que si el muchacho sobrevivía, habría aprendido una lección valiosa, y si moría, serviría como ejemplo para los demás. Luego regresó adentro para continuar su partida de cartas. Gabriel sobrevivió 3 días en agonía. Las heridas del látigo se infectaron a pesar de los ungüentos de Caridad, y el muchacho desarrolló fiebre alta que lo sumió en delirio. Josefa y Tomasa se turnaron a su lado durante esas 72 horas, aplicando paños fríos en su frente ardiente y susurrando oraciones que mezclaban súplicas católicas con invocaciones a los orishas que sus ancestros habían adorado en África. Gabriel murió la noche del 27 de diciembre, llamando a su madre con voz de niño asustado. Su cuerpo fue enterrado al amanecer del día siguiente en el cementerio de esclavos al borde de la propiedad, sin ceremonia religiosa ni marcador que identificara su tumba. La muerte de Gabriel quebró algo fundamental en Tomasa. La mujer, que había sido conocida por su espíritu indomable y su risa contagiosa, se convirtió en una sombra silenciosa que realizaba sus tareas con eficiencia mecánica, pero sin ninguna chispa de vida en los ojos. Dejó de cantar mientras cocinaba, dejó de contar historias durante las noches, dejó de responder más allá de monosílabos cuando alguien le hablaba. Josefa observaba a su madre consumirse día tras día, el dolor transformándose en una depresión tan profunda que ni siquiera las lágrimas encontraban salida. 4 meses después de la muerte de Gabriel, Tomasa se ahorcó en la cocina usando una cuerda que había estado guardando con ese propósito. Su cuerpo fue encontrado por Josefa una madrugada de abril, colgando del gancho donde usualmente se suspendían los jamones para curar. Quédate hasta el final de esta historia, porque lo que Josefa hizo con su dolor maternal es algo que desafía todas las narrativas sobre sumisión y resistencia que nos han contado. Cada detalle que estás escuchando ahora cobrará sentido cuando comprendas cómo ella transformó 11 años de observación silenciosa en un acto de justicia tan perfecto que ni siquiera la Iglesia pudo negarlo públicamente. La venganza no siempre es inmediata ni ruidosa. A veces, la verdadera venganza es un sacramento. Después de encontrar el cuerpo de su madre, Josefa se arrodilló en el suelo de la cocina y permaneció allí durante horas, inmóvil como una estatua de sal. Otros esclavos eventualmente la encontraron y avisaron a don Cristóbal, quien ordenó que el cuerpo de Tomasa fuera retirado inmediatamente y enterrado en el mismo cementerio anónimo donde descansaba Gabriel. El hacendado mostró irritación ante lo que consideraba un acto de cobardía y una pérdida económica significativa, dado que Tomasa había sido una cocinera valiosa. Su única preocupación práctica fue quién la reemplazaría en la preparación de sus comidas. La respuesta obvia era Josefa, quien había aprendido todo lo que su madre sabía sobre cocina. A los 16 años fue ascendida al puesto de cocinera personal de don Cristóbal, una posición que incluía responsabilidades tanto en la hacienda como en la casa de Santiago. Esta nueva función le daba acceso sin precedentes a la vida íntima de la familia Mendoza, a sus rutinas, sus debilidades, sus momentos de vulnerabilidad.
Josefa aceptó el nombramiento con una sumisión perfecta, agachando la cabeza y murmurando agradecimientos que sonaban sinceros a los oídos de quienes nunca habían aprendido a distinguir la obediencia real de la actuada. Durante los siguientes 11 años, Josefa se convirtió en una presencia tan constante e invisible en la vida de los Mendoza, que dejaron de notarla como ser humano y la percibían simplemente como una función. La mujer que preparaba la comida, la que mantenía ordenada la despensa, la que anticipaba los gustos culinarios de don Cristóbal sin necesidad de que él los verbalizara. Esta invisibilidad era exactamente lo que Josefa cultivaba con paciencia infinita, sabiendo que solo siendo completamente subestimada podría algún día actuar sin ser sospechada. Externamente, Josefa era el modelo de la esclava doméstica ideal. Callada, eficiente, aparentemente desprovista de voluntad propia. Nunca se quejaba, nunca cuestionaba órdenes, nunca mostraba emociones más allá de una gratitud apropiada cuando recibía elogios por algún plato particularmente exitoso. Don Cristóbal y su familia la consideraban prueba viviente de que algunos negros podían ser civilizados mediante el trabajo duro y la disciplina constante. Pero en las noches, cuando la casa finalmente quedaba en silencio y Josefa se retiraba a su pequeño cuarto junto a la cocina, se transformaba en algo completamente diferente. Sacaba de su escondite bajo las tablas del piso un cuaderno que había robado años atrás, y con la luz tenue de una vela escribía observaciones meticulosas sobre la familia Mendoza. Registraba los horarios de don Cristóbal, sus preferencias alimenticias, las ocasiones en que bebía más de la cuenta, los días en que su salud parecía más frágil. Anotaba las rutinas religiosas de la familia, su asistencia a misa, las confesiones con el padre Martínez, las festividades católicas que celebraban con particular fervor. También estudiaba plantas. Caridad, la anciana curandera, había comenzado a enseñarle antes de morir en 1840 sobre las hierbas que crecían en los márgenes de la plantación. Algunas curaban fiebres, otras aliviaban dolores, y unas pocas, las que Caridad mencionaba solo en susurros, traían la muerte. Josefa aprendió a reconocer la adelfa, hermosa pero letal, cuyas hojas contenían venenos que afectaban el corazón. Conoció la cicuta acuática que crecía en los arroyos, similar en apariencia al perejil pero mortal en cantidades mínimas. Descubrió el ricino, cuyas semillas inocentes escondían una toxina tan poderosa que unas pocas podían matar a un hombre adulto en cuestión de horas. Durante años, Josefa recolectó estas plantas en secreto, secándolas y guardándolas en frascos pequeños que escondía en diferentes lugares de la cocina, camuflados entre especias legítimas y hierbas culinarias. Experimentó con dosis microscópicas añadidas a la comida de los cerdos de la hacienda, observando cuidadosamente los efectos, tomando notas mentales sobre tiempos de acción y síntomas. Aprendió que algunos venenos actuaban rápido pero de manera obvia, mientras que otros eran lentos y sus efectos podían confundirse con enfermedades naturales. Lo más importante que descubrió Josefa durante esos años fue la profunda religiosidad de don Cristóbal, particularmente su devoción por la Eucaristía. El hacendado asistía a misa todos los domingos sin falta, ocupando siempre el mismo banco en la tercera fila de la nave central de la catedral. Comulgaba en cada ocasión, acercándose al altar con una solemnidad que contrastaba dramáticamente con su comportamiento brutal en la plantación. Para don Cristóbal, la comunión no era solo un ritual, sino el centro de su fe, el momento en que se sentía más cerca de Dios y más seguro de su salvación eterna a pesar de los pecados que cometía durante el resto de la semana.
El padre Eugenio Martínez había establecido una tradición particular con algunas familias prominentes de Santiago. Después de la misa dominical, los patriarcas de estas familias podían acercarse a la sacristía para recibir una segunda comunión privada, un privilegio que el sacerdote justificaba como reconocimiento a su generosidad con la Iglesia. Don Cristóbal era uno de los beneficiarios regulares de esta práctica y cada domingo, después de la misa pública, entraba a la sacristía donde el padre Martínez le ofrecía vino consagrado en un cáliz de plata. Esta comunión privada se había convertido en un momento tan rutinario que ni el sacerdote ni el hacendado prestaban atención particular a su ejecución. La copa se llenaba de una botella que permanecía en la sacristía. Don Cristóbal bebía, intercambiaban algunas palabras sobre asuntos parroquiales y el hacendado se retiraba sintiéndose espiritualmente renovado. Josefa descubrió esta rutina mediante conversaciones que escuchaba entre don Cristóbal y doña Beatriz durante los desayunos dominicales, cuando el hacendado comentaba sobre los temas discutidos con el padre Martínez en la sacristía. La información se archivó en su mente como todas las demás observaciones, esperando el momento en que pudiera ser útil. Ese momento llegó en febrero de 1846, cuando Josefa supo, a través de las conversaciones en la Casa Grande, que don Cristóbal había sido elegido mayordomo de la Hermandad del Santísimo Sacramento para la celebración de Cuaresma. El cargo era honorífico, pero implicaba responsabilidades específicas, incluyendo la donación de vino para las misas especiales que se celebrarían durante las semanas previas a la Semana Santa. Don Cristóbal, orgulloso de su nuevo título, ordenó comprar las mejores botellas de vino español disponibles en Santiago y las mandó entregar personalmente a la catedral a principios de marzo. La oportunidad que Josefa había esperado durante 11 años finalmente se presentaba. El vino que don Cristóbal bebería en la sacristía durante las próximas semanas vendría de botellas que él mismo había donado, guardadas en un armario de la sacristía al que el padre Martínez y su sacristán tenían acceso regular. Si Josefa lograba acceder a ese armario y manipular una de esas botellas, el veneno llegaría a su objetivo de la forma más irónica posible, a través del sacramento que don Cristóbal consideraba su conexión directa con lo divino. Pero acceder a la sacristía de la catedral no era tarea simple para una esclava. Josefa necesitaba una razón legítima para estar en la iglesia en momentos cuando no hubiera misa y las atenciones estuvieran dispersas. La solución llegó a través de doña Beatriz, quien como parte de sus obligaciones caritativas organizaba cada año una colecta de ropa usada para los pobres de la parroquia. Las prendas se almacenaban temporalmente en un cuarto adyacente a la sacristía antes de ser distribuidas, y doña Beatriz solía enviar a Josefa con bultos de ropa durante las semanas previas a la Pascua. El miércoles 11 de marzo de 1846, Josefa caminó desde la casa de los Mendoza hasta la catedral cargando un gran bulto de ropa vieja. Era media mañana, hora en que la iglesia estaba prácticamente vacía, excepto por algunas beatas que rezaban el rosario en las capillas laterales. El sacristán, un anciano medio sordo llamado don Abundio, la recibió con indiferencia y le indicó que dejara el bulto en el cuarto de caridad. Josefa obedeció, pero mientras el sacristán regresaba a sus tareas en otra parte del edificio, ella permaneció en el área adyacente a la sacristía, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que se pudiera escuchar. La puerta de la sacristía estaba entreabierta y Josefa podía ver el interior. Las vestimentas sacerdotales colgaban en armarios de madera oscura y sobre una mesa descansaban los objetos litúrgicos que se usarían en la próxima misa. Contra la pared del fondo estaba el armario donde se guardaba el vino,
reconocible por la cerradura de bronce y el pequeño crucifijo tallado en su puerta. Josefa entró con pasos silenciosos, cada fibra de su cuerpo tensa como cuerda de violín. El armario estaba cerrado, pero no con llave, un descuido que revelaba la absoluta confianza que los religiosos tenían en la santidad de su espacio. Dentro había 6 botellas de vino español, cada una etiquetada con papel que indicaba su procedencia y la fecha de donación. Josefa reconoció la caligrafía de don Cristóbal en una de las etiquetas. Esta botella en particular estaba llena casi hasta el tope, sugiriendo que no había sido usada aún. Con manos que ahora temblaban ligeramente, Josefa sacó del bolsillo de su delantal un pequeño frasco que contenía un líquido transparente. Era extracto concentrado de adelfa mezclado con tintura de ricino, una combinación que había perfeccionado durante años de experimentación clandestina. La dosis era letal, pero de acción relativamente lenta, diseñada para simular un fallo cardíaco natural que se manifestaría algunas horas después de la ingestión. Abrió la botella cuidadosamente, vertió el contenido del frasco en el vino, cerró la botella y la agitó suavemente para mezclar. El veneno era inodoro e insípido, completamente indetectable una vez disuelto en el vino tinto. Colocó la botella exactamente en la misma posición donde la había encontrado. Cerró el armario y salió de la sacristía justo cuando escuchaba pasos acercándose por el corredor. Durante los siguientes 4 días, Josefa vivió en un estado de tensión tan extrema que apenas podía comer o dormir. Don Cristóbal asistió a la misa del jueves como era su costumbre durante la Cuaresma. Y Josefa supo a través de conversaciones en la casa que había tomado la comunión privada en la sacristía. Pero ese jueves, el padre Martínez debió haber usado una botella diferente, porque don Cristóbal regresó a casa tan robusto y ruidoso como siempre, sin el menor síntoma de malestar. El viernes pasó igual. Josefa comenzó a temer que su plan había fallado, que quizá el veneno se había diluido demasiado o que alguien había descubierto la adulteración. Pero el sábado por la noche, don Cristóbal anunció que al día siguiente, domingo 15 de marzo, asistiría a la misa solemne de 10 de la mañana y que después tenía programada una reunión importante con el padre Martínez en la sacristía. Suscríbete al canal y comparte esta historia con alguien que entienda que a veces la justicia llega servida en los cálices más sagrados, porque lo que está por suceder en esa catedral no es solo la muerte de un hombre, sino el colapso de todas las mentiras que la sociedad esclavista se contaba a sí misma sobre el orden divino y la obediencia natural. Cada like, cada suscripción, cada vez que compartes estos relatos, estás rescatando del olvido las voces de quienes la historia oficial prefirió silenciar. Y créeme, cuando escuches cómo termina esta historia, entenderás por qué quisieron enterrarla durante más de un siglo. Ahora, volvamos a esa mañana de marzo, donde la comunión y la condena se encuentran en el mismo sorbo. El domingo 15 de marzo de 1846 amaneció con un calor húmedo típico de Santiago de Cuba en esa época del año. Josefa se levantó a las 4 de la madrugada como todos los días. Encendió el fogón de la cocina y comenzó a preparar el desayuno de la familia Mendoza. Sus manos realizaban las tareas con automatismo perfecto, pero su mente estaba completamente concentrada en lo que sucedería en las próximas horas. Don Cristóbal bajó a desayunar a las 7, de excelente humor, comentando que después de misa tenía planeado discutir con el padre Martínez la posibilidad de construir una nueva capilla en la hacienda. Doña Beatriz lo acompañó al comedor, luciendo uno de sus vestidos más elegantes. Josefa sirvió el desayuno con la misma eficiencia silenciosa de siempre. Café con leche, pan con mantequilla, frutas tropicales
y huevos revueltos que don Cristóbal devoró con el apetito voraz que lo caracterizaba. A las 9:30, la familia Mendoza salió de la casa rumbo a la catedral. Iban a pie porque la distancia era corta. Josefa los observó partir desde la ventana de la cocina, y luego se cambió rápidamente el delantal sucio por uno limpio. Ella también asistiría a misa, como hacía cada domingo, pero su lugar no sería junto a los Mendoza en los bancos principales, sino en el coro alto, donde los esclavos domésticos presenciaban la ceremonia desde las sombras. La catedral estaba casi llena cuando Josefa llegó 15 minutos después que la familia Mendoza. Los bancos de la nave central estaban ocupados por la élite de Santiago. Desde esa posición elevada en el coro alto, Josefa tenía una vista perfecta de toda la iglesia. Podía ver a don Cristóbal en su banco de la tercera fila, su cabeza calva brillando bajo la luz de las velas, su corpulencia desbordando ligeramente el asiento. Doña Beatriz estaba a su lado, abanicándose con un pañuelo de encaje. Cristóbal Jr. ocupaba el extremo del banco, con expresión de aburrimiento apenas disimulado. El padre Eugenio Martínez apareció procesionalmente desde la sacristía, acompañado por 2 monaguillos que portaban velas encendidas. La misa comenzó con los cantos gregorianos que resonaban bajo las bóvedas de piedra, elevándose hacia los vitrales que proyectaban manchas de luz color sangre sobre el mármol blanco del altar. Josefa observaba todo con una calma extraña que había descendido sobre ella durante la caminata desde la casa. Después de 11 años de espera, de planificación meticulosa, de rabia contenida transformándose día tras día en determinación fría, el momento final había llegado. No sentía nerviosismo ni miedo, solo una claridad absoluta sobre lo que estaba a punto de suceder y por qué era necesario que sucediera exactamente así. El padre Martínez celebró la misa con su solemnidad habitual, su voz suave pero penetrante, llenando el espacio sagrado con palabras sobre el sacrificio de Cristo, sobre la redención de los pecados a través de la sangre derramada, sobre el cuerpo y la sangre transformados en pan y vino para la salvación de la humanidad. La homilía de ese domingo versaba sobre la obediencia, tema favorito del padre Martínez. Citó extensamente las epístolas de San Pablo, particularmente los pasajes donde el apóstol instruye a los esclavos a obedecer a sus amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón, como a Cristo. El sacerdote desarrolló el argumento de que la jerarquía social era reflejo de la voluntad divina, que cada persona ocupaba el lugar que Dios había designado para ella, y que la verdadera virtud cristiana consistía en aceptar ese lugar con humildad y gratitud. Don Cristóbal asentía visiblemente durante el sermón, complacido por estas palabras que validaban tan perfectamente su visión del mundo. Josefa, desde el coro alto, escuchaba con una sonrisa imperceptible en los labios. Había algo profundamente irónico en que las últimas palabras que don Cristóbal escucharía antes de beber su muerte fueran precisamente sobre obediencia y jerarquía divina. El momento de la comunión llegó después de casi 1 hora de ritual. Los fieles comenzaron a formar fila en el pasillo central para acercarse al altar, donde el padre Martínez distribuía las hostias consagradas. Don Cristóbal fue de los primeros en levantarse, moviéndose con la pesadez de su corpulencia, pero también con una reverencia genuina que contrastaba con su comportamiento habitual. Se arrodilló ante el altar, abrió la boca, recibió la hostia en la lengua, se persignó y regresó a su banco. Pero Josefa sabía que esto era solo el preludio. La verdadera comunión, la que contenía su condena, vendría después en la privacidad de la sacristía. La misa concluyó alrededor de las 11:30.
Los fieles comenzaron a salir de la catedral en grupos, deteniéndose en el atrio para conversar sobre asuntos sociales y comerciales. Don Cristóbal se despidió brevemente de doña Beatriz y Cristóbal Jr., indicándoles que se adelantaran a la casa de los Valiente mientras él atendía su reunión con el padre Martínez. Los vio partir y luego se dirigió hacia la sacristía con pasos que Josefa, todavía en el coro alto, seguía con la mirada. Josefa descendió del coro con el grupo de esclavas que también habían asistido a misa, pero en lugar de salir inmediatamente de la iglesia, se quedó rezando en una de las capillas laterales, una imagen perfecta de piedad que no levantaba ninguna sospecha. Necesitaba estar allí cuando sucediera. Necesitaba presenciarlo aunque fuera desde lejos. En la sacristía, don Cristóbal encontró al padre Martínez, quitándose las vestimentas litúrgicas con ayuda del anciano sacristán, don Abundio. El hacendado saludó con la familiaridad de años de trato regular, y el sacerdote respondió con calidez mientras terminaba de colgar la casulla en el armario correspondiente. Don Abundio se retiró discretamente a organizar los objetos litúrgicos, dejando a los dos hombres en relativa privacidad. Discutieron brevemente sobre los planes para la nueva capilla en la hacienda, sobre el costo aproximado de construcción, sobre la necesidad de obtener permiso del obispado. Después de unos minutos de conversación, el padre Martínez se acercó al armario donde se guardaba el vino y sacó una botella que estaba parcialmente consumida. Era precisamente la botella que Josefa había manipulado 4 días antes. El sacerdote vertió vino en un cáliz de plata, murmuró una breve bendición y se lo ofreció a don Cristóbal con las palabras rituales: «El cuerpo de Cristo te guarde para la vida eterna». Don Cristóbal tomó el cáliz con ambas manos, inclinó la cabeza en señal de reverencia y bebió todo el contenido de un solo trago largo. El vino bajó por su garganta mezclado con el veneno que Josefa había preparado durante años de experimentación paciente. Era una mezcla de extracto de adelfa y tintura de ricino, calculada para afectar el sistema cardiovascular de manera progresiva, simulando un fallo cardíaco natural que se manifestaría entre 4 y 6 horas después de la ingestión. Don Cristóbal devolvió el cáliz al padre Martínez, se persignó y continuaron su conversación como si nada hubiera ocurrido. El hacendado no notó ningún sabor inusual, porque el veneno era completamente insípido y se había disuelto perfectamente en el vino tinto. Permanecieron hablando otros 10 minutos sobre asuntos parroquiales y finalmente don Cristóbal se despidió, saliendo de la sacristía por la misma puerta lateral por donde había entrado. Josefa lo vio emerger, observó su caminar pesado pero aparentemente normal y supo que ahora solo quedaba esperar. Salió de la catedral mezclada con el último grupo de fieles que todavía conversaban en el atrio y regresó caminando lentamente a la casa de los Mendoza. El almuerzo en casa de los Valiente transcurrió sin incidentes dignos de mención. Don Cristóbal comió con su apetito habitual, bebió varias copas de vino y participó animadamente en las conversaciones sobre política colonial y precios del azúcar. Alrededor de las 3 de la tarde, cuando ya se preparaban para despedirse, don Cristóbal comentó que sentía un ligero malestar estomacal, probablemente por haber comido demasiado. Nadie le dio mayor importancia, porque era común que el hacendado sufriera indigestiones después de comidas abundantes. La familia Mendoza regresó a su casa caminando bajo el sol implacable de la tarde. Don Cristóbal se aflojó el cuello de la camisa, quejándose de calor excesivo. Doña Beatriz sugirió que tomara una siesta, y él aceptó de buen grado. Se retiró a su habitación en el segundo piso alrededor de las 4 de la tarde, indicando que no quería ser molestado hasta la cena.
Josefa, que había estado en la cocina preparando la comida de la noche, escuchó cuando don Cristóbal subía las escaleras con pasos más pesados que de costumbre. No dijo nada, no mostró ninguna emoción, simplemente continuó pelando papas como si fuera un día cualquiera. A las 5:30, doña Beatriz mandó llamar a Josefa para que subiera a la habitación de don Cristóbal. El hacendado había despertado quejándose de dolor en el pecho y dificultad para respirar. Cuando Josefa entró a la habitación, encontró a don Cristóbal sentado en el borde de la cama, con el rostro pálido y sudoroso, una mano presionada contra el pecho. Doña Beatriz revoloteaba nerviosa a su alrededor, preguntando si debía llamar al médico. Don Cristóbal inicialmente se negó, insistiendo que era solo una indigestión fuerte, pero su respiración se había vuelto trabajosa y sus labios comenzaban a tomar un tinte azulado. Josefa observaba todo con expresión de preocupación apropiada, pero internamente sentía una satisfacción fría al reconocer los síntomas exactos que había estudiado durante años. El veneno estaba actuando exactamente como ella había calculado. A las 6 de la tarde, cuando el estado de don Cristóbal empeoró dramáticamente, Cristóbal Jr. salió corriendo a buscar al doctor Alonso Ramírez, el médico de la familia. El doctor llegó 20 minutos después, examinó al paciente y su expresión se tornó grave inmediatamente. El pulso de don Cristóbal era irregular y débil, su presión arterial había caído peligrosamente y mostraba todos los signos de un fallo cardíaco agudo. El doctor Ramírez aplicó los tratamientos disponibles en la época: sangrías para balancear los humores, cataplasmas en el pecho, tintura de digital para estimular el corazón, pero nada parecía ayudar. Don Cristóbal se deterioraba minuto a minuto, su respiración cada vez más superficial, sus labios cada vez más azules. Pidió confesión y alguien salió corriendo a buscar al padre Martínez. El sacerdote llegó cerca de las 7 de la noche, todavía con la sotana ligeramente desarreglada por la prisa. Subió inmediatamente a la habitación donde don Cristóbal agonizaba rodeado por su familia. Doña Beatriz lloraba junto a la cama. Cristóbal Jr. sostenía la mano de su padre, y varios sirvientes, incluida Josefa, permanecían en las sombras del cuarto, observando la escena. El padre Martínez administró la extremaunción con voz solemne, ungiendo la frente de don Cristóbal con aceite sagrado mientras murmuraba oraciones en latín. El hacendado intentó hablar, pero apenas le salían las palabras, su voz reducida a un susurro casi inaudible. Confesó pecados generales, pidió perdón a Dios, suplicó que cuidara de su familia. El padre Martínez lo absolvió con las fórmulas rituales, y don Cristóbal pareció encontrar algo de paz en esas palabras finales. Josefa observaba todo desde su posición junto a la puerta, su rostro cuidadosamente compuesto en una expresión de tristeza apropiada, pero sus ojos fríos y calculadores registraban cada detalle de la agonía de su amo. Don Cristóbal Mendoza y Herrera murió a las 8:15 de la noche del domingo 15 de marzo de 1846, rodeado por su familia y con los sacramentos de la Iglesia. El doctor Ramírez certificó la causa de muerte como fallo cardíaco, probablemente causado por apoplejía, una condición que el médico atribuyó a la corpulencia del difunto, su consumo excesivo de alcohol y el calor del clima caribeño. Nadie sospechó nada inusual, porque don Cristóbal tenía 53 años, estaba significativamente sobrepeso, bebía con regularidad y había mostrado síntomas que eran completamente consistentes con un ataque cardíaco natural. El velorio se realizó en la casa de los Mendoza durante toda la noche, con familiares y amigos llegando constantemente para presentar sus condolencias.
El padre Martínez permaneció varias horas, ofreciendo consuelo espiritual a la viuda y rezando el rosario junto al ataúd abierto donde yacía el cuerpo de don Cristóbal, vestido con su mejor traje. Josefa sirvió café y dulces a los visitantes durante toda la noche, moviéndose entre las sombras con su invisibilidad habitual, escuchando las conversaciones donde todos alababan la piedad del difunto, su generosidad con la Iglesia, su carácter firme pero justo en la administración de sus propiedades. Ni una sola palabra se mencionó sobre la brutalidad con que había tratado a sus esclavos, sobre Gabriel muriendo por 25 latigazos o sobre Tomasa ahorcándose de dolor. Esa realidad no tenía lugar en la narrativa oficial que la sociedad construía sobre sus miembros respetables. El funeral se celebró al día siguiente en la catedral, con misa solemne de cuerpo presente. La iglesia estaba completamente llena con la élite de Santiago, rindiendo homenaje a uno de sus miembros más prominentes. El padre Martínez pronunció una homilía conmovedora sobre las virtudes cristianas de don Cristóbal, su devoción a la Eucaristía, su compromiso con la Iglesia, su ejemplo como patriarca de familia y administrador responsable. Don Cristóbal fue enterrado en el panteón familiar del cementerio de Santa Ifigenia, con una lápida de mármol importado de Italia que proclamaba sus virtudes y pedía oraciones por el eterno descanso de su alma. Josefa asistió al funeral como parte de la servidumbre de la casa, manteniéndose en la parte trasera de la catedral junto con otros esclavos. Observó el ataúd siendo llevado hacia el cementerio, vio las lágrimas de doña Beatriz y Cristóbal Jr., escuchó los sollozos de los familiares y no sintió nada más que la satisfacción fría y completa de quien ha ejecutado perfectamente un plan que requirió 11 años de paciencia infinita. Durante las semanas siguientes a la muerte de don Cristóbal, la vida en la Casa Mendoza entró en un período de ajuste. Cristóbal Jr. asumió el control de la hacienda y las finanzas familiares. Doña Beatriz se sumergió en un luto riguroso que incluía asistencia diaria a misa. La rutina doméstica continuó como siempre, con Josefa manteniendo su posición como cocinera principal. Nadie nunca sospechó que la muerte hubiera sido causada por algo más que causas naturales. Pero los secretos, por bien guardados que estén, tienen manera de emerger eventualmente a la luz. El secreto de Josefa comenzó a filtrarse 3 meses después, cuando la anciana Caridad cayó gravemente enferma con fiebre que los médicos no lograban controlar. En su lecho de muerte, delirando por la fiebre alta, Caridad comenzó a murmurar cosas sobre plantas, sobre venenos, sobre justicia servida en copas sagradas. Josefa fue llamada a la enfermería para cuidar de la anciana durante sus últimas horas, y fue entonces cuando Caridad, en uno de sus momentos de lucidez, la miró directamente a los ojos y susurró con voz apenas audible: «Hiciste bien, niña. Gabriel y Tomasa pueden descansar ahora, pero ten cuidado porque los secretos pesan más que las cadenas». Caridad murió esa noche, llevándose consigo el conocimiento explícito de lo que Josefa había hecho, pero sus palabras delirantes habían sido escuchadas por otras esclavas que atendían la enfermería. Los rumores comenzaron a circular sutilmente en la comunidad esclava, nunca abiertamente pero siempre presentes en conversaciones susurradas durante las noches. Algunos esclavos empezaron a mirar a Josefa con una mezcla de admiración y temor, reconociendo en ella no solo a la cocinera eficiente, sino a alguien que había logrado lo que todos soñaban, pero nadie se atrevía a intentar: tomar venganza contra el amo sin ser descubierta. La verdad completa sobre la muerte de don Cristóbal no emergió públicamente, sino hasta muchos años después,
cuando uno de los esclavos que había escuchado las confesiones de caridad fue liberado tras la abolición de la esclavitud en Cuba en 1886. Eusebio, ya anciano y cercano a su propia muerte, compartió la historia con un periodista afrocubano llamado Juan Gualberto Gómez, quien estaba recopilando testimonios de exesclavos para documentar los horrores del sistema que finalmente había sido abolido. La historia que Eusebio contó revelaba cómo Josefa había pasado 11 años planeando meticulosamente la muerte de don Cristóbal, cómo había usado su posición como cocinera para acceder a la catedral, cómo había envenenado el vino que su amo bebería durante la comunión privada, y cómo había logrado que su venganza fuera tan perfecta que el propio sacerdote había administrado el veneno sin saberlo. Juan Gualberto Gómez intentó publicar la historia en su periódico La Igualdad en 1888, pero las autoridades eclesiásticas ejercieron presión para que el relato fuera suprimido. La Iglesia argumentaba que publicar tal historia dañaría irreparablemente la fe de los católicos cubanos al sugerir que los sacramentos podían ser manipulados con fines criminales. Gómez cedió a la presión, pero guardó sus notas y testimonios en un archivo personal que eventualmente fue donado a la Biblioteca Nacional de Cuba. No fue sino hasta 1958, durante investigaciones históricas sobre la esclavitud cubana realizadas por el historiador Manuel Moreno Fraginals, que estos documentos fueron redescubiertos y la historia de Josefa finalmente emergió del olvido donde la habían confinado. El destino final de Josefa permaneció incierto. Los registros históricos muestran que continuó trabajando para la familia Mendoza hasta 1850, cuando fue vendida junto con otros esclavos para cubrir deudas que Cristóbal Jr. había acumulado. Fue comprada por una familia en La Habana y a partir de ahí su rastro se pierde. Algunos testimonios sugieren que logró comprar su libertad en 1855. Otros relatos afirman que murió todavía esclavizada durante una epidemia de cólera en 1858. Lo que sí quedó claro fue que Josefa nunca expresó arrepentimiento por lo que había hecho. En conversaciones privadas con otros esclavos durante sus años en La Habana, habló abiertamente sobre la muerte de don Cristóbal como un acto de justicia necesaria. La historia de Josefa se convirtió en leyenda dentro de las comunidades afrocubanas durante las décadas posteriores a la abolición, transmitida oralmente de generación en generación, como un relato sobre resistencia, justicia y la capacidad de los oprimidos para encontrar formas de luchar contra sus opresores, incluso en las circunstancias más imposibles. Para algunos era una historia de empoderamiento, prueba de que los esclavos no eran víctimas pasivas, sino agentes capaces de actuar estratégicamente contra la brutalidad del sistema. Para otros era una parábola sobre los peligros de la venganza. Pero todos reconocían que Josefa había logrado algo extraordinario. Había ejecutado un plan que requirió 11 años de paciencia absoluta, conocimiento especializado sobre venenos, acceso privilegiado tanto a la casa de su amo como a los espacios sagrados de la iglesia, y una frialdad emocional capaz de mantener la fachada de sumisión perfecta mientras preparaba metódicamente la muerte de quien había destruido su familia. Lo más perturbador de la historia de Josefa no era la venganza en sí misma, sino la forma en que había usado los propios símbolos y estructuras del poder que la oprimía para ejecutar esa venganza. El vino consagrado, el sacramento de la comunión, la sacristía de la catedral, todos elementos del orden religioso que justificaba y sostenía el sistema esclavista, se habían convertido en instrumentos de su justicia personal. Don Cristóbal había muerto creyendo que estaba recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo para la salvación de su alma,
sin saber que en realidad estaba bebiendo su propia condena. Y el padre Eugenio Martínez, quien había pasado décadas predicando sobre la obediencia de los esclavos como voluntad divina, había sido el instrumento involuntario de la muerte de uno de sus feligreses más devotos. La ironía era tan perfecta que parecía casi teológica, como si Dios mismo hubiera decidido que la justicia se serviría precisamente a través de los canales que se suponía representaban su palabra y su gracia. La historia de Josefa nos recuerda que detrás de cada sistema de dominación existen seres humanos con memoria, con capacidad de observación, con paciencia para esperar el momento correcto. Nos recuerda que la sumisión externa no siempre refleja aceptación interna, que el silencio no significa consentimiento, que la aparente docilidad puede ser simplemente una máscara que oculta planes cuidadosamente elaborados. Esta lección era aterradora para la clase dominante en Cuba durante el siglo XIX porque desestabilizaba completamente su sentido de seguridad. Si Josefa, la cocinera en quien habían confiado durante 11 años, había estado planeando todo ese tiempo la muerte de su amo, entonces, ¿en quién podían confiar realmente? El envenenamiento era una de las pocas formas de resistencia disponibles para esclavos domésticos, particularmente mujeres, que tenían acceso a la comida de sus amos, pero no a armas o capacidad de organizar rebeliones abiertas. Suscríbete al canal si esta historia te ha hecho pensar, si ha tocado algo dentro de ti que reconoce la complejidad moral de situaciones donde no existen respuestas fáciles. Compártela con alguien que entienda que la historia no es solo fechas y batallas, sino también las vidas de personas ordinarias que tomaron decisiones extraordinarias bajo presión extraordinaria. Y dime en los comentarios, ¿crees que Josefa actuó con justicia o con venganza? ¿Existe alguna diferencia significativa entre ambas cuando todos los canales oficiales de justicia están cerrados? ¿Te habrías atrevido a esperar 11 años para el momento perfecto o habrías actuado antes asumiendo mayores riesgos? Estas preguntas no tienen respuestas correctas únicas, pero vale la pena hacerlas, vale la pena pensarlas profundamente. Porque en algún lugar, en algún momento, cada uno de nosotros podría enfrentar situaciones donde debemos decidir entre la justicia oficial y la justicia que sentimos en nuestros corazones. Y la historia de Josefa nos recuerda que esas decisiones rara vez son simples, rara vez son claras, pero siempre son profundamente humanas. La memoria de lo que sucedió en Santiago de Cuba en marzo de 1846 vive no en placas conmemorativas ni en monumentos oficiales, sino en historias susurradas que pasan de generación en generación, recordándonos que los aparentemente impotentes siempre encuentran maneras de ejercer poder, que la paciencia puede ser tan letal como la violencia inmediata, y que la justicia, cuando finalmente llega, a veces se sirve en la copa más sagrada que la religión puede ofrecer.